de carga, corriente, voltaje, energía eléctrica, potencia y calor generado, o sea, ley de Joule o efecto Joule, son elementicos que realmente ya deben quedar como en esa mente, ¿sí? En sus mentes haya registrado, sabiendo que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos, ¿sí? Que es la energía sobre la carga, que la corriente es simplemente la cantidad de carga por unidad de tiempo, que la energía va a depender del voltaje, de la corriente y del tiempo que estén estos interactuando. Que la potencia es la relación entre el voltaje y la corriente, pero que por ley de Ohm podemos tener también una relación con la resistencia, sea con voltaje o sea con corriente. Y definimos adicionalmente lo que era el efecto Joule, que es para saber cuánto calor genera una resistencia eléctrica o un elemento eléctrico con respecto a la cantidad de energía que le llega. ¿Sí? Y que entre todos ellos hay relaciones matemáticas. ¿Sí? Hay ciertas equivalencias, inclusive hay unas unidades que ni siquiera son del sistema internacional, pero son las que ya por convención hemos tomado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es la energía eléctrica debería darse en joules, pero pues serían unos números muy raros. Entonces, por convención ya tomamos que la energía eléctrica se mide es en kilowatts hora, ¿sí? Y no se dice kilowatts por hora. Hablar de por quiere decir por unidad de tiempo, es decir, una división con el tiempo. Y este no es una división, es kilowatt hora. Bien, entonces más o menos, y vimos unos ejemplitos numéricos, de todo un poquito, unas conversiones, en fin. Hasta allí, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesitemos retomar, que no haya quedado claro? ¿O vamos bien? ¿Ya miraron de pronto el tallercito? ¿Vieron los diferentes ejercicios más o menos de qué hablan? Si vieron pues simplemente como reemplazar las formulitas. ¿Alguna pregunta de todo lo que se vio o del taller hasta donde lo llevan? Bien. Entonces hoy vamos a continuar. Inclusive muy posiblemente la clase va a ser relativamente corta. ¿Sí? Puesto, puesto que no voy a profundizar mucho en ciertos elementos que posteriormente Profe, vamos a ver. Señor, señor. uno cuando va a resolver un ejercicio, en esa misma solución uno puede mezclarle la conversión, ¿cierto? Sí, señor, puede hacerlo directamente. Es más, la mayoría de ejercicios se podrían resolver en una sola línea, haciendo todas las conversiones necesarias. ¿Sí? Sino que digamos que por orden, como eh, por cierta organización, pues uno lo hace paso a paso. Pero inclusive hay muchos de los ejercicios que podrían salir en una sola linecita. Y no habría problema, desde que todo esté implícito, o sea, de que usted lo resuelva y yo lo pueda visualizar pues ahí, pues no habrá problema, por lo menos por parte de la calificación. Bien, de todas formas, cuando uno está resolviendo, sí es preferible hacerlo paso a paso, ¿sí? Que no vaya a quedar nada como al aire, que uno sepa bien cómo fue que lo resolvió. Bien, ¿alguna otra pregunta? Excelente. Entonces, vamos a ver otra parte de conceptos. Y ya a partir de la siguiente semana, ya empezamos con lo que son los ejercicios de circuitos como tal. ¿Sí? Entonces, hoy es la última clave, como la última clase, como de todos esos conceptos y todas esas pequeñas formulitas pues implícitas en ellos. Ya la siguiente semana ya empezamos a analizar lo que son los circuitos eléctricos. Pues empezamos por los básicos,
y ahí ya vamos, pues obviamente, volviendo más complejos. Y lo que les comentaba, aquí la clase de hoy puede que sea un poquito cortica, porque no voy a ahondar en los conceptos de los capacitores y los inductores, ¿sí? O condensadores y bobinas, puesto que eso es un tema del tercer corte, entonces en ese momento ahí sí vamos a verlos pues fuertemente. Ahora, resulta que hay unas convenciones para los voltajes y las corrientes. ¿Sí? Es decir, la forma como nosotros vamos a analizar el sentido de la corriente. Resulta que para los elementos pasivos, como son los que vamos a trabajar en circuitos, llámense resistencias, bobinas o condensadores, siempre la corriente, digamos que la vamos a tomar de la misma forma. ¿Sí? Si nosotros analizáramos por allá molecularmente lo que es la corriente, los electrones y sus capas de valencia, vamos a observar que la corriente se mueve del polo más negativo hacia el polo más positivo. Es decir, el sentido en los que se mueven los electrones va de negativo a positivo. Eso hablando allá molecularmente. ¿Sí? Hablando molecularmente, ellos se mueven de negativo a positivo. Pero resulta que hace mucho tiempo no se sabía esto. ¿Sí? Y los circuitos o los elementos eléctricos y electrónicos, bueno, eléctricos realmente, se analizaban de que la corriente fluía de positivo a negativo. ¿Sí? Tanto así que cuando se descubrió lo contrario, cuando se descubrió el sentido real, ya estaba tan arraigado esto en el análisis que no se cambió, puesto que las magnitudes, es decir, los números, no cambian. ¿Sí? Y cuando uno hace leyes de signo y todo, va a obtener exactamente los mismos resultados. Entonces, es totalmente indiferente analizar la corriente en un sentido que en otro en términos de los números. ¿Sí? Sin embargo, la convención, pues ahora, pues, se conservó y lo que se dijo desde un principio aún es como la forma de análisis, siempre vamos a realizar el análisis de corriente del elemento más, del signo más positivo o del elemento o de la parte más positiva del elemento hacia el más negativo, es decir, de más a menos. Bien, una cosa importante, las resistencias como tal no tienen polaridad, no tienen polaridad, las resistencias no tienen polaridad, entonces es totalmente indiferente si usted las conecta en un sentido o en otro. Y siempre se dirá que por la resistencia la corriente está entrando por el polo positivo, ¿sí? O por el pin positivo. Pero realmente la resistencia es indiferente usted cómo la conecte. Bien, la corriente fluirá de la misma forma y según la forma convencional, la corriente fluirá de positivo a negativo en una resistencia y desde el polo más positivo al más negativo en un circuito eléctrico. ¿Estamos? Sí, ya sabemos que así lo vamos a seguir haciendo. ¿O alguna pregunta sobre eso? Todo claro, profe. Profe, Perfecto. ¿en qué Sí, sentido, el sentido convencional o en el sentido real se manejan en grandes industrias, por decirlo así? ¿En qué lo manejan? todo, todo. Grandes industrias, investigadores, eh, cálculos de equipos, desarrollo de circuitos, absolutamente todo se hace con el sentido convencional, ¿sí? El sentido real se descubrió ya con el movimiento de los átomos y los electrones, pero se descartó totalmente, puesto que daba los mismos resultados que el convencional. Entonces ya todo, absolutamente todo, se hace con el sentido convencional. ¿Sí? Este es el que se usa industrialmente, en desarrollo de circuitos, en investigaciones, absolutamente todo, siempre se usará el sentido convencional. Entonces nos dice, convención pasiva de signos. Entonces la flecha de referencia de la corriente
nosotros vamos a notar, bueno, por lo menos cada vez que yo lo haga, yo siempre voy a dibujar el sentido de la corriente. Y si ustedes ven la literatura, los libros, ejercicios y demás, uno siempre dibuja el sentido de la corriente. Y siempre va del potencial más alto, es decir, del positivo, al potencial más bajo, es decir, del negativo. Entonces, la flecha de referencia de la corriente apunta en la dirección del más alto al más bajo, es decir, de más a menos. Y ese es el sentido que nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ahora, nosotros, o por lo menos este curso, está totalmente enfocado a lo que es la corriente continua, lo que llamamos corriente en DC, ¿sí? Direct Current, o corriente continua, pues, de sus siglas en inglés. También es común ver las siglas CC de corriente continua. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nuestros circuitos van a tener como fuente de voltaje un voltaje continuo, constante, invariante en el tiempo. Si son 5 voltios, serán 5 voltios el resto del análisis. No va a cambiar ni de magnitud ni la forma de esa señal. Siempre será de forma continua. Y nosotros podríamos tener allí un análisis también en alterna, y en alterna ya es, por ejemplo, las señales senoidales que varían en el tiempo y pueden tener valores tanto positivos como negativos. Sin embargo, todo lo que nosotros vamos a hacer, como estos circuitos básicos, circuitos DC, vamos a analizar todo solo en corriente continua. Vamos a mirar unas características. Bueno, pues teniendo eso en mente, pues solo voy a hacer acá un par de rayoncitos para diferenciar entre una y otra. Listo, tenemos que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Todos los circuitos, o por lo menos la forma de onda de los circuitos DC, se da de esta manera. Por ejemplo, analizando en el tiempo, si nosotros tenemos, por ejemplo, una batería o una fuente de 12 voltios, la misión de la fuente o de la batería será intentar sostener esos 12 voltios a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida útil, durante todo el uso de este. Entonces siempre será 12 voltios. Si nosotros empezamos a presentar, por ejemplo, que la batería se empezó a descargar, entonces ya no vale 12, sino 10, y luego 8, ya en un punto para abajo, ya nosotros tenemos que hacer cambio de esa batería. Pero en general, ese voltaje permanece totalmente constante. Y esto es lo que nosotros llamamos, obviamente, ese voltaje va a generar una corriente, ¿sí? Con la misma forma, sino que la corriente, pues ya dependerá de los elementos, de la cantidad de resistencia, la cantidad de LEDs y todo, permanecerá constante en un valor cualquiera y de X, ¿sí? Un valorcito cualquiera. Mientras que, entonces esto es lo que llamamos corriente continua, ¿sí? O por ejemplo, el de arriba sería voltaje en DC o voltaje en CC, en direct current o en corriente continua. Igual acá, pues la corriente con mucha mayor razón, corriente continua. Pero hay otros elementos que se usan es con corriente alterna o con señales alternas. Todo lo que son señales de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, para transmisión de datos, para dinámicas de sistemas, se utiliza lo que es voltaje en corriente alterna, ¿sí? O voltaje en AC, ¿sí? De sus siglas en inglés. ¿Y cuál es la diferencia? Que él varía a lo largo del tiempo de forma periódica entre un rango de valores. Por ejemplo, si hablamos
de la señal eléctrica, de la red eléctrica de la casa, él estará variando entre 0 y 110 voltios. ¿Sí? Si nosotros ponemos ahí un analizador o un osciloscopio, vamos a ver esta forma de onda. ¿Sí? Sin embargo, pues los equipos ya están totalmente adaptados para o convertir esta señal en una directa o para trabajar propiamente con este tipo de señal. Por allá en algún momento les pregunté que cuál era la señal, ver la diferencia entre una señal senoidal y una cosenoidal, y realmente la respuesta es una diferencia de fase. Diferencia de fase. Diferencia de fase. Una está simplemente desfasada 180 grados o pi radianes, dependiendo en qué sistema se analice. Y como respuesta tendremos que si la senoidal, que es esta que tenemos acá, arranca en 0, ¿sí? Realmente la cosenoidal arrancará acá en 110. Y entonces tendremos, es una señal sobrepuesta en otra. Entonces tendríamos este tipo de señal. ¿Sí? Mientras una sube, la otra baja. Y eso matemáticamente pues tiene unas, unas condiciones y una forma de analizar, y hay unas herramientas matemáticas que se llaman, por ejemplo, las series de Fourier o la transformada de Fourier. Inclusive se puede hacer por series infinitas o por modelos matemáticos como Bode. O sea, ya eso tiene N herramientas matemáticas de análisis, pero en general lo que nosotros vamos a utilizar este semestre es este tipo de fuentes o de alimentación. Las fuentes de corriente continua o en DC. ¿Preguntas sobre esto? Bien. Bueno, muchachos, aunque aún, bueno, realmente no he revisado y ya les voy a confirmar. Erika, celebración, Cristian. Aunque aún no nos han enviado los listados finales, ya nos avisaron pues que ya están como listos y ya pues solo estamos pendientes a que la decana nos lo comparta. Por lo tanto, a partir de que nos lleguen las listas y las actualicemos, lo primero es que si alguien no está en lista, yo lo voy a avisar para que lo solucione y mire pues a ver de pronto qué fue lo que ocurrió. Y a partir de ese momento, ahora ahí sí voy a empezar, digamos, no a llamar a lista, pero sí a poner fallas. ¿Sí? Persona que yo vea, pues de todas formas aquí en el Meet hay un registro, por eso a mí no me toca llamar a lista, yo simplemente le doy que me registre los que están en este momento conectados, y quien no esté conectado, pues tendrá la falla, y ustedes saben que las materias también se pueden perder por fallas y todo, aunque realmente yo no los voy a molestar pues por eso, pero ya quedan, digamos, en evidencia que pues no asistió a clase. Bien, entonces yo creería que a partir de la otra semana, Profe, señor. sino que pues un compañero de nosotros, Diego, él no pudo asistir a la clase porque pues primero tenía el wifi malo y se le dañó el computador. Entonces me dijo pues que le dijera eso. Por eso no pudo asistir a la clase. Ah, bueno, Profe, digamos que no tener el computador es un problema, pero de todas formas, desde un celular uno puede tomar la profe, clase. Ustedes saben que el Meet es una No, pero aplicación por eso no de tiene tampoco el Wi-Fi. Sí, wifi. señor. Se Sí. supone que ese es una excusa válida pues para no asistir, pero pues no, no es que haya tener el Wi-Fi dañado todo el semestre. Ojalá se le arregle rápido al compañero, porque es muy complicado pues que esté perdiendo clases. Dígame, don Juan. yo estaba en la universidad firmando unos papeles y acaba Ah, de llegar. bueno. Listo, no hay problema. De todas formas, también saben que la clase queda totalmente grabada y yo se la subo pues a la plataforma. Ahí ya están, inclusive en este momento ya están todas las demás clases. Bien, entonces ahí ya pues quedan como avisados. Felipe, ¿iba a decir algo? ¿O Cristian? Ah, no. Listo.
Vamos a continuar. Entonces, características de un circuito de corriente continua. Circuito cerrado. Para que se establezca la circulación de corriente eléctrica es necesario un recorrido cerrado. ¿Sí? Es decir, que uno puede tener voltaje y no necesariamente tener corriente. Si el circuito está abierto, ¿sí? La corriente no va a fluir. ¿Sí? La corriente solo existe en un trayecto cerrado, es decir, en un circuito cerrado. El mismo número de electrones que se parte, bueno, entonces nos dice, para que se establezca la circulación de corriente eléctrica es necesario un recorrido cerrado. El mismo número de electrones parten del polo negativo del generador, entra al mismo por su terminal positivo. ¿Sí? Entonces, todo lo que envíe la fuente, digamos entre comillas, debe retornar a él. Obviamente, después de haber hecho todas las funciones a los demás componentes del circuito. ¿Sí? Entonces, entonces la corriente solo existe en circuito cerrado. Nosotros podríamos abrir un circuito y medir voltaje, pero en ese circuito no existiría corriente. Ese es uno de los grandes conceptos de este cuento de circuito cerrado y circuito abierto. En circuito abierto no existe corriente. Bien, posiblemente voltaje sí haya y es medible, pero corriente no existirá. Ahora, hablando de circuito abierto, si el circuito es interrumpido, ¿sí? O sea abierto con un interruptor, con un switch, ¿sí? Entonces no puede establecerse el paso de corriente. Entonces del terminal negativo del generador no sale, es decir, no fluye, ya que el circuito no almacena electrones. ¿Sí? Entonces, uno apenas abre el circuito, la corriente inmediatamente deja de fluir por este. ¿Estamos? Ese concepto que es tan simple, ¿bien? ¿Entendido? Sí, profe. Solo existe la corriente en trayectorias cerradas. Perfecto. Ahora, hay unos elementos, obviamente, que no los podemos, con los que podemos armar circuitos. ¿Sí? Y hablando de circuitos, entonces, inclusive por ahí yo ya les había comentado, si uno va a definir un circuito, es un arreglo de componentes electrónicos que sirven para hacer aplicaciones electrónicas específicas. Pero pues aquí tenemos también otra definición que nos dice, un circuito consiste en la interconexión de ciertos elementos, en la cual hay al menos una trayectoria cerrada, a través de la cual puede fluir la corriente. ¿Sí? Entonces, al menos una. Sí, obviamente todos los circuitos, pues la mayoría de los circuitos que vamos a trabajar, todas las trayectorias son cerradas, pero por ejemplo nosotros vamos a hacer unos análisis y cuando veamos unos teoremas que se llaman de Thevenin y Norton o de superposición, donde toca dejar el circuito abierto o cortocircuitado. ¿Sí? Ahí vamos a mirar, obviamente, esos concepticos y a veces al dejarlo abierto, pues hay unas condiciones. Pero simplemente la definición es que al menos una trayectoria cerrada y una interconexión de ciertos elementos. De esos ciertos elementos, entonces hay algunos que suministran energía, que son las fuentes, y otros elementos que la disipan, como son, por ejemplo, las resistencias. ¿Sí? Entonces, de aquí empiezan dos conceptos adicionales que son elementos activos y elementos pasivos. ¿Sí? Entonces, dicen, activos y pasivos. Entonces, los elementos que son capaces de aportar energía eléctrica para crear esta diferencia de potencial o tensión se denominan elementos activos. Es decir, las fuentes, las baterías, esos elementos son los únicos que pueden aportar energía al circuito. Entonces, esos elementos se dice que son los elementos activos del circuito. Las fuentes, sea de corriente o de voltaje, y las baterías. Se nos dice, los elementos pasivos
que son aquellos que consumen energía o la almacenan. Entonces, mientras uno aporta energía, que es el elemento activo, los pasivos la consumen o almacenan, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia consume energía, un bombillo incandescente consume energía, un motor eléctrico, un capacitor o condensador almacena energía, una bobina o, eh, o inductor almacena energía. ¿Sí? Entonces hay ciertos elementos que gastan o almacenan. Bien, y siguen siendo elementos pasivos. Bien, entonces los activos simplemente son las fuentes y los pasivos son todos los demás elementos que consumen o almacenan. Entonces nos dicen, los elementos activos pueden clasificarse en fuentes de tensión y fuentes de corriente. Las fuentes de tensión, ya sabemos que tensión es voltaje, ¿sí? Las fuentes de tensión son aquellas que mantienen una tensión, es decir, un voltaje aproximadamente constante dentro de unos límites. Lo que yo les comentaba acá, ¿sí? Él intenta mantenerlo en 12 voltios, sin embargo, dependiendo de lo que se conecte, él podrá bajar a 11 o a 10 y a pesar de eso, seguir funcionando como dentro de un rango operativo simple. Ya si se baja más de cierto porcentaje, pues ya, ya esa batería o esa fuente se deberá cambiar. Sí, pero él intenta mantener por lo menos la mayor cantidad de tiempo posible el voltaje constante. Si hablamos de una de corriente, pues son aquellas que mantienen la corriente constante dentro de unos límites. Mismo concepto, pero con corriente. Estos elementos, esas fuentes, pues tienen ciertas características. Lo primero es que suministran o generan la energía eléctrica para el circuito. ¿Sí? Lo segundo es que pueden haber fuentes de voltaje y de corriente que se llaman dependientes o independientes. Y estas se analizan de forma, digamos, un poquito diferente, ¿sí? Por lo menos de forma matemática un poquito diferente cuando estemos ya viendo lo que son los circuitos. Las fuentes de continua, fuentes de corriente continua, ¿sí? El valor de tensión o corriente no varía con respecto al tiempo, que fue esto que les dibujé acá. Mientras que las fuentes de corriente alterna o fuente de alterna, el valor de tensión o corriente varía con respecto al tiempo. La variación más ampliamente utilizada es de tipo sinusoidal. ¿Y por qué? Pues porque la senoidal o sinusoidal arranca desde cero. Entonces no hay peligro de que un equipo pues se vaya a dañar o algo, porque apenas uno lo inicia, él empieza a incrementar el voltaje suavemente, dependiendo de la frecuencia pues, de esta señal. ¿Sí? Entonces puede uno ir viendo, controlando la cantidad de energía que le llega al sistema. Mientras que si uno usa una cosenoidal, es decir, una de coseno, apenas usted encienda el elemento, él estará en su máximo valor. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo un motor o algo, ¡fum!, él va a arrancar, pues apenas lo prenda, él va a arrancar la máxima velocidad que tiene y eso pues, puede ser peligroso para un equipo o para el personal como tal. Entonces, las más utilizadas son las senoidales, ¿sí? Porque arrancan cero. Entonces es fácil controlarla. Bien, preguntas hasta allí de esos elementos activos. Listo, entonces tenemos aquí los símbolos más utilizados de fuentes independientes, es decir, que ellas para funcionar no dependen de otra variable del circuito, ¿sí? Simplemente dependen como de sí, su funcionamiento depende de sí mismo, entonces son totalmente independientes de lo que usted les vaya a conectar o cómo lo vaya a conectar.
¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el símbolo de la batería, que son estas 4 líneas, mismo símbolo que usa el software Proteus para la batería, ¿sí? Polo positivo, polo negativo. Tenemos acá la fuente de voltaje alterna, digamos, siempre va a tener, o va a estar indicada con un tipo de onda senoidal, pues en medio, indicando que esta fuente genera energía eléctrica alterna, ¿sí? Y por alterna, no solo existe la alterna de 110 voltios o 220, 440 industrial. Nosotros también podemos tener señales alternas de baja potencia, ¿sí? Una señal alterna de 1, 2 voltios, una señal alterna de 12 voltios, en fin, señales que se pueden generar a partir de equipos que se llaman generadores de señales o a partir simplemente de transformadores. Nosotros podríamos tener así una fuente de voltaje alterna. Tenemos la fuente de voltaje DC, digamos que va a ser la típica con la que vamos a trabajar, ¿sí? Simplemente el simbolito es el circulito con un más y un menos internamente. Y la fuente de corriente DC de la misma manera. El circulito, excepto que internamente ya no tiene un más y un menos, sino una flecha que indica flujo de corriente. Entonces, estos son los 4 simbolitos para las fuentes de voltaje independientes, sea en voltaje AC o en DC, o sea en corriente o en voltaje. Entonces nos dice, fuente independiente de voltaje, pues nosotros ya la habíamos definido, pero pues aquí se corrobora, suministra voltaje independiente de la corriente aplicada, y fuente independiente de corriente suministra corriente independiente del voltaje aplicado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en un circuito y alimentamos con 2 voltios, la corriente que se generará dependerá es del elemento que usted conecta, ¿sí? Si usted conecta, por ejemplo, una resistencia de 1 kilo ohmio, generará una corriente. Pero si usted genera, o si usted conecta una resistencia de 100 kilo ohmios, va a generar una corriente diferente ante el mismo voltaje. ¿Sí? Por ejemplo, si el voltaje era de 5 voltios, el voltaje seguirá siendo de 5 voltios y la corriente generada dependerá de los elementos que se conecten al circuito. ¿Sí? Mismo análisis si se hace aquí con la fuente de corriente. Él siempre entregará la misma cantidad de corriente, pero el voltaje se adaptará según los elementos que usted conecte al circuito. ¿Entendido? ¿O alguna pregunta hasta allí? Perfecto. No hay preguntas. Ahora, hay otras que son las fuentes dependientes. ¿Sí? Dice, su valor está determinado por la tensión o la corriente existente en algún otro lugar del circuito. Existen dispositivos electrónicos como transistores, amplificadores operacionales y circuitos integrados. Sí, estas fuentes, digamos, no son comunes en circuitos simples, como los que nosotros vamos a ver, aunque vamos a hacer unos ejemplitos pues, con estas fuentes, pero se ve más en otro tipo de aplicaciones que pronto ustedes ya van a ver en electrónica, por ejemplo. Allí sí hay inclusive ciertos transistores que se modelan a partir de fuentes dependientes de voltaje o de corriente. Su símbolo, a diferencia de los símbolos de las fuentes independientes, no se hace con círculos. Siempre se hace con estos rombitos. ¿Sí? Estos rombos implican o indican que son fuentes dependientes. Ahora, lo interno sí sigue siendo igual. Si es de corriente, va a tener la flechita, o si es de voltaje, va a tener el más menos. Y ya, digamos, más internamente, pueden haber fuentes dependientes de corriente controladas por corriente o controladas por voltaje. Entonces el valor de esa fuente dependiente va a estar totalmente
supeditada a lo que valga o una corriente en otro lugar del circuito o un voltaje en otro lugar del circuito. Mismo concepto para las fuentes dependientes de voltaje. También hay controladas por corriente y controlada por voltaje. ¿Sí? Corriente y voltaje en otro lugar del circuito. ¿Sí? De pronto el conceptico es un poquito más abstracto, como más raro. Sin embargo, la forma de trabajar pues no nos afecta mucho el análisis de la circuitería. Sí, van a notar que realmente son simples para el análisis. Bien, ¿preguntas de estas fuentes dependientes? Perfecto. Ahora, eso hablando de los elementos activos, ¿verdad? Los elementos activos son fuentes y baterías, ¿sí? Pero entonces ahora vamos a ver los elementos pasivos. Pasivos con almacenamiento de energía o gasto de energía, como lo quieran ver. Procesan la energía de entrada y la entregan a una carga ubicada a la salida. Sí, de pronto ahí se queda cortico un poquito el concepto, pero ya vamos a ver uno a uno. Elementos pasivos en circuitos podemos encontrar los capacitores, los inductores y las resistencias o resistores. ¿Sí? Hay otros elementos que también son muy típicos, como por ejemplo los transistores, los diodos, los amplificadores operacionales, los LEDs, circuitos integrados, en fin, pero todos esos elementos no son pasivos. Todos esos elementos son activos y requieren fuentes de alimentación o externas o pueden generar algún tipo de energía por sí solos o amplificación, ¿sí? Pero digamos los elementos pasivos básicos y que son los que vamos a trabajar en la materia son capacitores, inductores y resistencias. Obviamente vamos a iniciar analizando todo con resistencias y en una de las unidades ya empezamos a trabajar con capacitores e inductores. Vamos a ver muy por encimita y solo en una diapositiva para cada uno qué es un condensador, el concepto y qué es una inductancia. ¿Sí? Y ya. Y los dejamos quieticos hasta el momento que ya nos enfrentemos a ellos en el futuro. Entonces nos dice, condensador o capacitor. Nos dice, un condensador está constituido por dos placas conductoras enfrentadas, separadas por un material dieléctrico. Cuando se aplica al condensador una diferencia de potencial, las placas quedan cargadas con polaridades contrarias, estableciéndose un campo eléctrico entre las placas. ¿Sí? Lo que me dice ahí es que, bueno, internamente son dos placas paralelas y en la mitad hay un elemento, un material químico que es un dieléctrico. ¿Sí? Dieléctricos hay de diferentes elementos. ¿Sí? Entonces no los podemos encontrar unos de calcio, otros de bromo, otros de... ese no da el nombre del elemento químico, pero bueno, podemos encontrar que diferentes capacitores tienen diferentes dieléctricos y ese material dieléctrico nos dará unas características de almacenamiento diferentes. Pueden almacenar más o pueden almacenar menos energía. Sí, y también la separación de las placas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La relación entre la cantidad de carga acumulada y la diferencia de potencial que ha provocado dicha acumulación determina una constante que caracteriza a todo condensador denominado capacidad, ¿sí? O capacitancia. Voy a ponerlo capacidad o capacitancia. O capacitancia. Y se declara o se describe por la letra C. Y la unidad o la capacidad o esa capacitancia se mide en faradios. Entonces de pronto ustedes, los que ya han trabajado con capacitores, saben que cuando uno, por ejemplo, los va a comprar o está diseñando algo, uno mide o compra, venga, véndame un capacitor de 1 microfaradio, de 10 microfaradios, de 1 nanofaradio,
Hay capacitores hasta de picofaradios, ¿sí? Comerciales, y ya capacitores grandecitos de 1000 micros, inclusive los bancos de capacitores, que son las baterías de alterna, ya hay unas unidades mucho más grandes de esos capacitores o de la capacitancia. Y esa capacitancia, digamos que tiene dos formulitas. Una básica para saber cuánta carga almacenó, ¿sí? Con respecto a la carga y a la diferencia de potencial aplicada. Y hay otra que se da, pero en términos de el dieléctrico, de la característica del dieléctrico, del área del capacitor y la distancia entre placas. Son dos formas de trabajar o de conocer la capacitancia de estos condensadores, pero como les decía, digamos que es información solo como para que medio sepamos que esto es un elemento pasivo. ¿Sí? Los vamos a trabajar después muy bien trabajados. Hay diferentes tipos de condensadores, inclusive aquí pues hay una pequeña imagen. Hay capacitores cerámicos, muy mal llamados lentejas, ¿sí? Es común escuchar en los laboratorios, en todo, hey, pásame una lenteja de un nano, o sea, capacitor cerámico de un nanofaradio, muy mal llamados lentejas, sino que su forma física pues se asemeja mucho a la de una lentejita. Hay de mica plata, ¿sí? Que son los de los circuitos, digamos, de montaje superficial. Hay de poliéster, estos ya son como para mayor potencia, su capacitancia es poca, pero se puede almacenar, digamos, grandes cantidades de voltaje o de carga. Y están unos muy comunes que son los electrolíticos. Estos electrolíticos, por ejemplo, tienen polaridad, ¿sí? Los cerámicos y algunos mica plata no tienen polaridad, ¿sí? Poliéster y electrolíticos sí la tienen. Ahora, esto, entonces, en algún momento lo mencionamos, pero este guarda energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? Es decir, que entre comillas guarda voltaje, ¿sí? Guarda energía en forma de campo eléctrico. Vuelvo y digo, una traducción es guarda voltaje. Por el otro lado está la bobina, que nos dice, una inductancia es una solenoide o bobina construido con un hilo conductor arrollado con un número de n vueltas. Entonces, si ustedes ven aquí la fotico, ustedes ven que es un cable enrollado, cable de muchas vuelticas, ¿sí? Por lo que la bobina estará constituida por unas espiras conectadas en serie. Cuando la bobina es recorrido por una corriente eléctrica IDT, el campo magnético creado dará lugar a un flujo que recorre el interior del solenoide atravesando todas las espiras. A diferencia del condensador o capacitor, la bobina, por su forma, espiras de alambre arrollados, almacena energía en forma de campo magnético. ¿Sí? Entonces, gran diferencia. Capacitor guarda energía en forma de campo eléctrico, es decir, guarda voltaje. Por el otro lado, la bobina almacena energía en forma de campo magnético. Una traducción sería almacena corriente. ¿Sí? Estas bobinas, bueno, sirven para muchas aplicaciones, ¿sí? Una de ellas es la amplificación de potencia, mientras que los condensadores sirven para el arranque de motores y filtros activos, bueno, filtros pasivos y activos para la regulación de señales electrónicas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos capacitores y bobinas. Y hay diferentes tipos de bobina. De pronto la imagen está un poquito pequeña, pero entonces está aquí de telaraña, que hay unas cerámicas, hay unas de fondo cresta, uno tipo no abeja, en fin. La forma como se hace físicamente, digamos, le da el nombre al tipo de bobina. Pero en general, pues el arrollado o la bobina, pues, digamos, envuelta en un elemento conductor férrico, genera
puede almacenar este campo magnético. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? Una preguntita. Por supuesto, cuénteme. ¿Cómo se puede potenciar una bobina? Pues para que mande más carga eléctrica, más chispa, no sé cómo se dirá. Dándole mayor cantidad de vueltas, dependiendo, bueno, y variando el grosor de pronto también del alambre. Adicionalmente, lo que se llama el núcleo, la mayoría de bobinas tienen núcleo vacío, es decir, que simplemente lo que está interno o lo que está en el medio de la bobina, el medio es aire. Hay unos elementos férricos, ¿sí? Unos elementos químico-férricos que pueden generar o pueden almacenar mucha mayor cantidad de energía. Entonces ya dependerá de la relación entre la cantidad de vueltas, el grosor o calibre del cable y el núcleo como tal. Hay unos núcleos que son más caritos, ¿sí? Que por ejemplo las motocicletas, las bobinas de las motocicletas tienen un núcleo de ferrita basado como en carbono y por eso ellos pueden generar altas corrientes, ¿sí? Para alimentar lo que son la luz pues, del foco delantero, le puede dar mayor capacidad a la moto, puede encender una moto. Si ustedes midieran, por ejemplo, el encendido de una moto de un carro, realmente en ese starte se genera se utiliza muchísima corriente, ¿sí? Pero solo en el instante del encendido. De resto, pues ya la corriente se estabiliza. En el encendido se aplica bastante corriente, entonces se requieren unas bobinas, pues, digamos, medio poderosas para esos elementos. Entonces para no potenciarlo, es el núcleo. La mayoría de núcleos son núcleos vacíos, ¿sí? Entonces, si uno lo quiere potenciar, póngale un núcleo de un elemento que pueda almacenar mayor cantidad de campo magnético. Listo, pues gracias. Perfecto. Ahora, el tercer elemento, y aquí de pronto sí nos vamos a concentrar un poquito más, porque son los primeros que vamos a usar, son las resistencias. Entonces, ¿qué es una resistencia? Muchos de ustedes, cuando hicimos la prueba diagnóstica, la respondieron muy acertadamente, y es un elemento, es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Depende del material y de aspectos constructivos, es decir, de las dimensiones físicas. Es decir, que no solo las resistencias que nosotros vemos en los circuitos tienen esta característica. Todo cuerpo lo tiene. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano, la piel y todo tiene su propia resistencia. Nosotros también nos oponemos al paso de corriente, ¿sí? Y esta resistencia crecerá si está en un medio húmedo, si está en un medio, digamos, con características saladas, hablando pues del cuerpo. ¿Sí? Entonces, si uno ha sudado mucho, si está mojado, si, si, si su sudor tiene una alta cantidad de sal, entonces tendrá mayor o menor resistencia. Sin embargo, más allá de la resistencia del cuerpo, obviamente no nos vamos a hablar de la resistencia de los circuitos. Estas resistencias, entonces, o su valor de resistencia, estará envuelto por una relación entre un elemento que se llama la resistividad, que es este ρ de acá, esta letra griega ρ. Esa resistividad depende del material con el que se construye, ¿sí? Entonces, hay unas resistencias hechas de unos materiales, unas un poquito más finas, realizadas de otros. Y eso es una de las características principales de la resistencia, la resistividad. La otra es obviamente el área transversal o podríamos decirlo, lo gruesa de la resistencia, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Dos resistencias del mismo valor, sí, pueden tener tamaños totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de tener el mismo valor, son hechas de diferentes materiales. Entonces, para que soporten la misma cantidad de corriente, ¿sí? Necesitan hacerse un poquito más grande o un poquito más pequeña con respecto a otras del mismo valor.
¿sí? La formulita muy sencillamente nos dice, la resistencia es igual a la resistividad por la longitud de la resistencia sobre el área transversal. ¿Sí? Si lo analizamos en cualquier sistema, por ejemplo, un cable eléctrico, el puro cable o el mero cable va a tener una resistencia. Por ejemplo, la red eléctrica, desde la subestación hasta los transformadores de la luz, pues ya en los barrios, tiene que ser amplificada a unos voltajes bastante altos de voltaje, 13.000, 14.000 voltios, ¿sí? Para que la mera resistencia del cable, que obviamente entre más distancia va a recorrer, su resistencia va a ser mayor, porque la cantidad de cable es mayor, y ese voltaje va a empezarse a disminuir. Entonces, se debe mandar una cantidad muy alta de voltaje para que realmente el transporte o lo largo del cable, la reducción no sea tan notoria en términos pues, del voltaje que llega a nuestras casas, o a los transformadores, por ejemplo, de las casas. Si uno mide la resistencia, por ejemplo, de un cable, si usted tiene 10 centímetros de un cable, va a tener una resistencia. Ah, pero si tiene 20 centímetros del mismo cable, eso va a tener otro valor diferente, porque tiene mayor longitud. Entonces, todos los elementos o todos los parámetros realmente están involucrados o varían los parámetros de la resistencia como tal. Ya les había dicho, bueno, este es el símbolo que es básico, electrónico, que no los vamos a ver. Sin embargo, hay otras normas u otros estándares donde la resistencia es este rectangulito de acá. El software Proteus, por ejemplo, usa el símbolo estándar, que es este de los triangulitos, parece el pelo de Bart Simpson, ¿sí? Ese es el que nosotros vamos a seguir usando, tanto en los ejemplos como el software. Muy posiblemente ustedes ya lo conocían. En esa resistencia va a caer una cantidad de voltaje, ¿sí? Dependiendo su valor. Y ese voltaje, y entre ese voltaje y el valor de la resistencia, van a permitir fluir una cierta cantidad de corriente, ¿sí? Lo que ustedes en algún momento me dijeron, que una resistencia regula la cantidad de energía. Es cierto, la cantidad de energía está regulada a partir del valor de la resistencia, la cantidad de corriente. Bien, cuantos más ohmios, que ohmio con la letra griega omega, ¿sí? Está la resistencia, se mide en ohmios, ¿sí? Por esta letra griega. Cuantos más ohmios, más se opone a la resistencia del paso de la corriente. Y más baja es esta última. Entonces, entre más grande la resistencia, más se opone y entonces deja pasar menor corriente. ¿Sí? Como en electrónica se trabaja a veces con resistencias muy altas, puede emplearse múltiplos de kiloohmios que equivalen a 1000 ohmios. Entonces, pues no, es muy común, una resistencia de 1 kiloohmio, de 10 kiloohmios, y ya pues allí pueden haber resistencias comerciales de megaohmios y gigaohmios. Digamos que en electrónica es muy utilizada el rango entre 1 y 100 kiloohmios. Sí, dependiendo obviamente la aplicación, pueden ser pues, de cualquier valor, pero comercialmente o no, o en la mayoría de las aplicaciones, entre 1 y 100 es la mayor cantidad de cálculos que generalmente se hacen. ¿Preguntas hasta allí? Perfecto. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplito de esta resistencia. Pilosus. Al igual que vimos, todo lo que hemos visto de sistema de unidades y todo, estas son las unidades en la que deben estar o las que se deben encontrar para uno hallar la resistencia de un material o de un cuerpo. Resistencia en ohmios, resistividad en ohmiómetro, longitud en metros y área transversal en metro cuadrado. ¿Sí? Si cualquiera de estos elementos está en otra unidad,
debe transformarse a estas unidades fundamentales de resistencia, o si no, el cálculo quedará erróneo. Por ejemplo, acá dice, calcular la resistencia de un cable de 1 milímetro de diámetro y de 100 metros de longitud construido con cobre. Con estos elementos ya nos dieron toda la información para hallar la resistencia. Al lado derecho hay una tablita muy resumida. Esta tabla, realmente todos los elementos químicos tienen su resistividad, ¿sí? Y esta está, digamos, estandarizada para materiales a 20 grados centígrados, a temperatura ambiente. Si la resistencia, si la temperatura aumenta, la resistividad va a variar, ¿sí? Pero digamos que no es un análisis en este momento que nos interese. Por el momento, simplemente vamos a ver cómo se halla la resistencia con respecto a estos datos. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que la resistencia es igual a resistividad por longitud por área transversal. El área transversal es muy diferente a el diámetro. El diámetro simplemente es, digamos, la diferencia entre la circunferencia entre un paso y otro, o simplemente 2 veces el radio, ¿sí? Pero nosotros, entonces, necesitamos es el área transversal. Entonces, nosotros sabemos, entonces, si ustedes buscan en cualquier libro de física o cualquier elemento de forma, sabemos que el área de un círculo, pues, nos dice que es un cable, y los cables son redondos, ¿sí? En su área, o sea, si uno lo ve de frente, el cablecito es redondito, pero puede ser de cualquier forma geométrica, pero viendo el cable que sea redondo, entonces lo que necesitamos es el área. El área de un círculo va a ser pi r cuadrado, ¿sí? Pi por el radio al cuadrado. Bien, entonces tenemos que el diámetro, aquí no lo dan, es de 1 milímetro, ¿sí? Entonces simplemente multiplicamos, lo pasamos a metros y tenemos que 1 milímetro es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Ahí ya le hicimos la conversión. Simplemente pasando el milímetros como un término a factor. ¿Sí? Entonces no tenemos que hacer la división, cuánto vale, sino simplemente sabemos milis es 10 a la menos 3, entonces ya queda la magnitud por el factor por la unidad. Entonces, 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, el área transversal ya será pi por ese valor al cuadrado. Obviamente, este cuadrado afecta todo lo que está adentro del paréntesis. Afecta el 1 al cuadrado, o sea, toca elevar el 1, toca elevar el 10 a la menos 3 y toca elevar el metros. ¿Sí? Este cuadrado va a afectar absolutamente todo lo que esté adentro. Y simplemente se multiplica por pi, que ya todos sabemos que pi es 3.1416. ¿Sí? Entonces allí ya habremos encontrado el área de sección transversal de ese cable. Ahora, teniendo el área, vamos a ahora obtener la resistencia. ¿Por qué? Porque solo falta longitud y resistividad. Lo que implica que la resistencia es simplemente, y yo aquí, bueno, qué pena muchachos, yo aquí hablándoles, qué pena, este es radio. Si fuera diámetro simplemente, tocaría dividir el diámetro, tocaría dividir ese diámetro dividido 2 para hallar el radio. Sí, pero entonces aquí, como estamos trabajando directamente, qué pena, voy a convertirlo, sí, porque pues no se hizo, el ejemplito no hizo la división. Entonces no pasó de diámetro a radio, entonces trabajo directamente con el radio. Les pido 1000 disculpas por ese pequeño error ahí, ¿sí?
como están dando diámetro, si hubiéramos querido el radio, entonces tocaba dividir el diámetro en 2. ¿Bien? Pero bueno, más allá de eso, es la metodología lo que estamos analizando. Entonces, hallamos el área entonces va a ser 3.1416 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Y ahí sí podemos hallar lo que es la resistencia. Va a hallar, entonces va a necesitar el valor de resistividad. Y eso depende del elemento. ¿De qué elemento es? Está hecho de cobre. Entonces uno viene aquí a la tablita de materiales, donde está plata, cobre, oro, aluminio, níquel, hierro, platino. En fin, y observamos que el cobre, la resistividad del cobre es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Entonces venimos acá y ya podemos reemplazar porque ya tenemos todos los valores. ¿Sí? Entonces, resistividad 1.7 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. La longitud 100 metros, dada ahí por el ejercicio. ¿Sí? Y la resistencia 3.b y el área de sección transversal 3.1416 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿Sí? Lo que, entonces obviamente, metro se va con metro, el otro metro se va con otro metro y queda ohmios, para un total de una resistencia de 0,541 ohmios. Eso es lo que tiene de resistencia ese tramo de cable. Bien. Preguntas de hasta ahí, preguntas de la fórmula, preguntas de las unidades, preguntas de la misma resistencia. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, por favor, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Sí, les voy a dar simplemente los daticos y ustedes lo resuelven como tal. Entonces, por favor, pues en una hojita o algo. Entonces tenemos calcular. Entonces, calcular, ¿sí?, la resistencia con estos datos de un tramo de cable, perdón, de una barra eléctrica, triangular, con base, pues la base de 2 centímetros y altura de 3 centímetros. Fabricada de aluminio. Fabricada de aluminio con una longitud de 120 centímetros. De 120 centímetros. ¿Sí? Entonces, por favor, resuelvan ese ejercicio. Voy a ponerles aquí. Bueno, yo ya había subido las diapositivas. ¿Sí? Si quieren, pues está en la plataforma para que vean la formulita. Si quieren, toman estos datos y ya les pongo pues el ejemplito previo. Obviamente, el área de sección transversal va a depender de la forma geométrica del elemento.
Listo, muchachos. ¿Alguien ya tiene el área de ese triángulo, de esa barra triangular? Empecemos a preguntar aleatoriamente. Sí, entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con cualquiera. Entonces, Santiago Martínez. ¿Santi está por ahí? Don Santiago Martínez está por ahí. Paso acá. Bueno, parece que Santiago no se encuentra, ¿o sí? Pero que esta locura es. Bueno. Vamos con Valeria Rodríguez. ¿Vale está por ahí? Sí, señor. Uy, DJ, ponla con todo. Vale, ¿cómo iniciaste el ejercicio? ¿O cómo lo estás analizando? Aló, aló. Si estás hablando, no te escucho. Profe, no sé. ¿No sabes? Listo. Vamos a mirar entonces, don Ángel. Don Ángel, ¿está por ahí? Ángel, ¿cómo está haciendo el ejercicio? ¿Cómo lo piensa hacer? Es que la parte triangular básicamente es lo que me está confundiendo. El área no sé si me quedó bien. Porque es que ese es el problema bueno, de ese coso. Porque nos están dando como si fuera un triángulo. No sé si ponerlo como con un ángulo de 90 grados y así sacar la otra variable. No sé la verdad. Bueno, no. De pronto es más simple que eso, más simple que eso. Miremos a ver. Profe, si quiere yo Sí, respondo. díganos, don Juan. Pues para calcular la resistencia del- de la barra, espere, perdón, leo la pregunta que la tengo aquí copiada.
pues necesitaríamos conocer es el área, que sería el área del triángulo, que es la base, que es base por altura entre 2, ¿cierto? Correcto, tal Entonces cual. sería 2 por 3 entre 2, 3 centímetros cuadrados. Excelente. Y luego, pues conociendo el largo, nos faltaría ahí un valor, pero lo voy a buscarnos. El coeficiente de resistividad de que era Listo, el material, listo. Aluminio. aluminio. Aluminio, véalo ahí en pantalla, pues si lo está mirando. Sí, Sí, es señor. 2.82 por 10 a la menos 8. Entonces lo copio 2.82 por 10 a la menos 8. Entonces para hallar eso tenemos que multiplicar el coeficiente de resistividad por la longitud. Entonces sería ese valor por 120 centímetros cera. Y lo dividimos por el área. Correcto. ¿Todos están de acuerdo con Juan Sebastián? Sí, bro. Correcto. De pronto tiene un pequeño pues, error, de pronto no ha caído en cuenta. El procedimiento está perfecto, pero por ejemplo, esa multiplicación final no se puede dar en centímetros. ¿Sí? Sí, sí, Porque, sí, sí, las unidades, pero pues como sí, al pero hacer sí, el análisis dimensional, tanto la base como la longitud están en centímetros, a la final se van a cancelar y me va a dar la unidad pues, en ohmios, que es lo que necesitamos. Porque se tendría que hacer la operación de multiplicar por 1 sobre, sería 1 centímetro, es igual a... bien, bien. Eso si las unidades fueran, digamos, directas y fuera centímetros arriba y centímetros abajo. El problema es que la resistividad si está dada en metros. Entonces, si no lo convierte, ahí va a haber Sí un tiene error. razón, es ¿Sí? verdad. Entonces ahí debe, si fueran centímetros con centímetros, no habría problema. Dividirlo sobre Pero, 100, todo eso. exactamente. Entonces, está muy bien. Sí, señor. Entonces, les voy a dar 5 minuticos para que, basados en lo que nos dijo Juan Sebastián y estos valorcitos de acá, por favor, lo realicen y al final yo también lo voy a resolver acá en pantalla, pero les pido por favor que lo intenten, ¿sí? Ya sabemos, inclusive por ahí compañero escribió, si no lo recordaban, aunque pues es de, digamos, de física de colegio, el área de un, el área de un triangulito es simplemente base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, gracias a Dani que lo propuso ahí. Si quiere todos, entre todos van aportando, o sea, entre todos pueden ir escribiendo ahí en el chat, y vea, a mí me dio esto, a mí me dio lo otro, porque usted sí, porque usted no. O sea, háganlo entre todos, usen los medios, empiecen aquí a hablar por ustedes mismos, ¿sí? O digan, no, vean, no hay por dónde arrancar, alguien que me ayude, como un ejercicio más colectivo. Sí, un ejercicio es sencillo realmente. Y más con lo que acabo de decir Juan Sebastián, que tiene razón, así es, simplemente le faltaba, digamos, la conversión de unidades. Entonces, bien puedan 5 minuticos para que puedan hacer ese ejercicio. Mientras tanto, yo voy a recargar agüita porque se me acabó. Entonces, denme estos 2 minuticos y ustedes bien puedan háganlo. Escriban por el chat, llénenlo, sea por WhatsApp, sea por el chat de aquí de este, envíen fotos, muestren cómo lo han hecho, en fin.
Listo, muchachos. ¿Cuánto les dio? Por lo menos, ¿cuánto les dio primero el área? En milímetros. ¿Cuánto les dio el área en milímetros? ¿A nadie le ha dado el área? Tres por 10 a la menos 4 metros le dio a María. ¿A todos les dio lo mismo o...? Igual también, profe. Listo, entonces vamos a ver. Entonces, iniciamos. Vamos a ver. Entonces, el área... se me fue el celular. Entonces, el área... Dice, base de 2 y altura de 3. Entonces, lo que tenemos es un triángulo. Si es una barra que simplemente tiene 120 centímetros. 120... que tiene 120 centímetros, ¿sí? Y tiene 2 de base y 3 de altura. Listo. Entonces tenemos que el área de este triángulo, área o sección transversal, ¿sí? Es simplemente base por altura entre 2. Tenemos entonces, como lo necesitamos en metro, entonces necesitamos expresar 2 en metro. 2 metros. 2 centímetros los podemos convertir, ¿sí? Simplemente a 0.02 metros, ¿sí? O simplemente los podemos trabajar con factores. Entonces, 2 centímetros es lo mismo que decir 2 por 10 a la ¿cuánto? A la menos ¿cuánto? Muchachos, 2 centímetros es lo mismo que decir 2 por 10 a la ¿cuánto metros? A la menos 1. A la menos 2 metros, correcto. Correcto. 2 por 10 a la menos 2 metros por la altura, que sería 3 centímetros, que vuelve y juega, es 3 por 10 a la menos 2 metros. Y el resultado será dividido sobre 2. Entonces,
¿Alguien no sabe operar esos números sin ninguna pena? No hay ningún problema. ¿Alguien no lo sabe operar o todos sabemos por lo menos el uso de la calculadora para hacerlo? Si alguien no lo sabe, bien pueda, pues no todos nos las debemos saber. Pero entonces, esto da antes 2 por 10 a la menos 2 por 3 a la menos 2. Y eso nos da aquí, pues por lo menos 2, 2 y por 3. Entonces, esto me dio a mí 0.6. Entonces, 0.6 por 10 a la menos 3 metros, dividido 2. Metros por metros, metros cuadrados. ¿Sí? Y entonces esto dividido 2, pues simplemente va a ser que el área finalmente va a ser de 0.3. Bueno, realmente si vamos a usar factores, pues podemos usar cualquier factor, pues para representarlo como con algún número decimal, sería 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí les dio eso mismo? O de pronto yo cometí un error, yo tampoco me las sé todas y este ejercicio pues fue inventadito ahí en un momentico. Entonces, a todos sí nos dio esto, 3 por 10 a la menos 4 metros. Sí, profe. Perfecto, 3 por 10 a la menos 4 metros. Perfecto, entonces ya María, excelente. Bueno, metros cuadrados. Perfecto. Ahora, ya tenemos el área. Ya podríamos aplicar la formulita de la resistencia. Entonces nos dice que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre el área transversal. Entonces la resistencia, entonces nos dice que la resistividad y el ejercicio propone que era una barra de aluminio. El aluminio tiene una resistividad de 2.82 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8 ohmiómetro. Sí, supuestamente hay un puntico. Ohmiómetro por la longitud. Entonces tenemos, esto es solo la resistividad por la longitud, y la longitud es 120, pero centímetros. ¿Sí? Lo que implicaría que es simplemente 120 por 10 a la menos 2 metros. Ustedes pueden usar el factor, a mí me parece pues, realmente muy simple usar los factores de conversión, o simplemente pues hacen la conversión por aparte y pues se van a dar cuenta que 120 centímetros es simplemente 1.2 metros. Sí, pues acá porque la unidad es muy básica, porque la sabemos manejar y todo, pero hay unas unidades un poco más complejas, ¿sí? Entonces yo creo que una forma muy simple de trabajar es trabajando así con los factores. Sí, pero pues no, eh, pues ya queda como decisión de ustedes, yo les valgo cualquier forma de trabajo, ¿sí? Y por el área de sección transversal, que sería 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, un metro de acá se va con un metro de acá, el otro metro de acá se va con el metro de acá, y simplemente quedan los ohmios. Entonces, operando, el 2.82 exponente a la menos 8 por 120 exponente a la menos 2, y eso dividido por 3 exponente a la menos 4, para un total de una resistencia total de 112.8 por 10 a la 6 por 10 a la menos 6 ohmios, o simplemente
expresado como 112.8 microohmios. Ahí tenemos la solución del problema. ¿A todos les dio eso o les dio algo diferente? Vuelvo y le repito, puede que yo haya cometido un error. O nos dio esto a todos. O todavía lo están analizando. Pues a mí me dio así. A mí también, profe. Excelente. Intentamos hacer otro como para que ya quede como bien la práctica, ¿o qué? O podemos continuar. No, O sí, hacemos profe, hagamos otro. otro. Listo, listo. Entonces, pero esta vez sí se los voy a escribir porque en mi letra pues, estaba como quedando muy feo. Esto de aquí atrás quedó horrible. Entonces lo voy a escribir acá en la notica. Entonces, una barra de 2.5 kilómetros, perdón, una barra de 2.5 metros, ¿sí? Se instala en un gabinete eléctrico, una barra cuadrada de 2.5 metros de longitud, se instala en un gabinete eléctrico. Sus medidas son 5 centímetros, 5 centímetros. De lado, fabricado eh, de hierro. Calcular su resistencia. Sí, entonces tenemos este pequeño ejercicio. ¿Sí? Una barra cuadrada de 2.5 metros de longitud se instala en un gabinete eléctrico. Sus medidas son 5 centímetros de lado y fue fabricado y está fabricado con hierro. Calcular su resistencia. Sí, entonces simplemente es una barra de 5 centímetros con una longitud de 2.5 metros.
Listo, muchachos. Entonces, ¿cuánto le dio por lo menos el área? ¿El área cuánto les dio? Entonces, listo. Área 2.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Sí? Y el primer, Juanse, el primer dato es el de resistencia ya total. Sí, señor. Ah, perfecto, listo. Entonces ahí tenemos los dos datos. ¿A todos les dio lo mismo? El área 2.5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado y la resistencia como tal 8.9 por 10 a la menos 5 ohmios. ¿Alguien no supo cómo hacerlo o todos ya estamos como versados para ello? El silencio yo lo tomo como positivo, como que sí entendieron y no hubo ningún problema. ¿Sí? Silencio administrativo positivo. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, pues gracias por corroborar. Ya Juanse y María Camila ya les dieron los resultados. Perfecto, entonces continuamos. Entonces, de la resistencia, resulta que hay varios tipos de resistencias, ¿sí? Según el material y el procedimiento de fabricación, entonces las resistencias o los resistores pueden ser resistencias de película de carbón. Son las resistencias más utilizadas en la actualidad debido a su gran estabilidad térmica. Estas son las que nosotros, digamos, son las que compran ahí uno por ventanilla verde, ¿sí? Y aquí están, digamos, las partitas que lo componen. Entonces, un casquillo con terminales, ese casquillo si no cambia, ese siempre es lo mismo. Un hélice de carbón, digamos que ese es, digamos, lo diferente y lo que permite que resistan un poquito más las derivas de temperatura. Sin embargo, a temperaturas ya muy altas, todos los elementos electrónicos pueden empezar a fallar, ¿sí? Pues todos están en un cilindro cerámico como tal y la pintura pues aislante que todas las resistencias tienen. Entonces aquí lo único diferente, digamos, son las hélices de carbón. Hay también resistencias bobinadas, que son resistencias que disipan grandes potencias, ¿sí? Esta resistencia, empezando físicamente, es rectangular, ¿sí? Son unos rectangulitos blancos. Y esos, la otra, tiene dos características. La primera es que las resistencias son bajas, ¿sí? Esos elementos son de 2 ohmios, 5 ohmios, 10 ohmios. La más grande, pues, es de 100 ohmios. Y eso que ya el tamaño de la de 100 ohmios es bastante grande. Sino que, por ejemplo, una resistencia básica es de 1/4 de vatio, resiste hasta 1/4 de vatio. ¿Sí? Las estándar, las baraticas, las de 3 por 100 pesos. ¿Sí? Estas, además de que son un poquito más costosas, resisten una potencia mucho mayor. ¿Sí? Pueden haber de 20 vatios, 30 vatios, 100 vatios. ¿Sí? Entonces, son de digamos, de un valor bajo de resistencia, pero la potencia que resisten es bastante. Entonces, estas son, digamos, resistencias para aplicaciones de alta potencia. ¿Sí? Son rectangulares, blanquitas, para que hasta fueran como, por decirlo de alguna forma, como de cemento. O sea, uno la toca y realmente no es ni lisa, ni de cerámica, ni nada. ¿Sí? Y hay resistencias de películas metálicas, digamos, estas son un poquito más costosas, son para aplicaciones ya, digamos, industriales técnicas. Entonces, por ejemplo, los televisores los LEDs, computadores, placas de montaje superficial, no tienen las de carbón, ¿sí? Porque pues esas pues son las más baraticas, las más comunes, pero para aplicaciones ya mucho más rigurosas están estas de película metálica, son resistencias pues muy estables y muy fiables, y lo único, tiene los mismos elementos que la otra resistencia, excepto que el hélice
la capa no es de carbón, sino de capa metálica. ¿Sí? Por ello son un poquito más costosos. Ahora, resulta, pues yo sé que varios han manejado, pero las resistencias son este elemento, ¿sí? Generalmente pues las más baraticas no son de fondo azul, sino de fondo como habano, como un café suave, dirían las abuelitas de color beige, ¿sí? Pero ellas tienen unas franjas pintadas a lo largo de la resistencia. Y esas franjas nos indican el valor de la resistencia como tal, ¿sí? Entonces dice, los 4 anillos, claro, aquí nos dice 4, pero realmente puede ser 3, 4, 5 o 6 bandas de colores, ¿sí? Pero en general, digamos que son 4. Las estándar, las más comunes, las económicas y las de las mayores, las básicas de las aplicaciones, son de 4 anillos. Por eso digamos que son las que más se ven. Entonces dice, los 4 anillos de color que pueden ver en una resistencia tienen la función de indicarnos su valor, es decir, de cuántos ohmios son. Aunque no siempre, en casi todas las resistencias el último color suele ser dorado o plateado, por lo que para saber si estamos leyendo los colores bien o mal, tenemos que colocar la resistencia con el dorado o plateado a la derecha, como en la imagen. Resulta que es que ese valor dorado plateado nos indica la tolerancia de la resistencia. Ya vamos a ver qué es la tolerancia. Entonces, generalmente uno lo pone al final o al lado derecho, ¿sí? Si es dorado o plateado. Puede ser de diferentes colores, pero en general son estos dos. Las resistencias comerciales básicas son de esos dos colores. Pero ¿cómo se lee eso? Entonces, simplemente, las 3 primeras indican el valor nominal, es decir, cuánto vale la resistencia. Y la cuarta, el valor de la tolerancia en tanto por ciento. La tolerancia es, ¿qué nos indica? La resistencia puede decir 10 ohmios, ¿sí? Pero por los procesos de fabricación, por la calidad del material, por diferentes factores, realmente no es de 10 ohmios perfecta. Entonces, esa tolerancia nos indica qué tan perfecta es. Por ejemplo, si es una resistencia con la última franja, la franja de tolerancia del 5%, quiere decir que esa de 10 ohmios realmente es de 9.95 ohmios o 10.05, ¿sí? Puede ser entre ese rango. Perdón, de 9.95 o 10.5 el valor de ese. O por ejemplo, si no tiene ninguna franja, tiene un rango de tolerancia hasta del 20%. Es decir, por ejemplo, en una resistencia de 100 ohmios, realmente puede valer entre 80 y 120 ohmios. ¿Sí? Es un error ya muy grande y realmente es una resistencia que no debería salir ni siquiera al mercado. ¿Sí? Generalmente, las resistencias, las que venden allá en Luloa, son de color dorado y tiene una tolerancia de más o menos el 5% de error. ¿Sí? Es decir, de cuánto puede variar la resistencia alrededor del valor que dice. Ahora, nos dice, las 3 primeras indican el valor nominal. Entonces, la primera cifra es simplemente el primer valor y la segunda cifra es el segundo valor. ¿Sí? Nunca, nunca, de los nunca, el primer color va a ser ni negro, ni dorado, ni plateado. ¿Sí? Lo mínimo que podrá ser va a ser de marrón en adelante, de marrón o café. ¿Sí? Entonces el primer valor, lo mínimo que va a valer es un 1. ¿Sí? Y allí el valor de la segunda cifra, pues hace la combinación con la primera. El tercer dígito, la tercera barra es una barra multiplicadora. Es decir, la cantidad de ceros que debemos agregarle. Por ejemplo, si esa franja es negra, pues no se le debe agregar ningún cero. Pero si es marrón, debemos agregarle un cerito. Por ejemplo, si es azul, entonces debemos agregarle 6 ceros, ¿sí? Para conocer el valor final.
Pero, por ejemplo, si esa tercera banda es dorado plateado, entonces ya no se le debe colocar ceros, sino antes, digamos, dividir o agregar ceros, pero a la izquierda. Sí, es decir, la resistencia va a irse disminuyendo. El cuarto elemento es la tolerancia y hay hasta un quinto elemento que nos dice cuál es la resistencia que puede soportar, la temperatura, perdón, que puede soportar la resistencia como tal. Vuelvo, insisto, las más básicas son de 4 dígitos, que son las que vamos a manejar y las que ustedes, si van a ir a comprar, son las más básicas. Para ello, hay muchas herramientas en línea, hay aplicaciones también para el celular, obviamente con este código de colores para tantos franjas como deseen, pero la realidad es que un buen técnico o un buen tecnólogo, desde un buen ingeniero mínimo, debería sabérselo, pues tenerlo en mente casi de memoria, ¿sí? A mí, yo para la memoria soy muy malo y les confieso, esa es una gran falencia de mi parte. A mí me toca, para saber qué valor de resistencia es, me toca empezarme a acordar y hacerlo casi mental, la multiplicación y todo. Tengo compañeros muy versados que solo con ver la resistencia al instante ya tienen el valor. Sí, tienen esto ya tan interiorizado uy, realmente me dejan impresionados, pero yo soy muy malo para la memoria, entonces a mí me toca analizar color por color, entonces me toca escribirlos. Sí, los colores sí me los sé, ¿sí? Pero entonces me toca, para hallar el valor final, sí me toca escribirlo. Sí, yo soy muy malito pues para hacer esa parte mental, esa práctica mental. Vamos a ver unos ejemplitos, ¿sí? Para ver más o menos cómo se usa esta tablita. Dice, supongamos una resistencia con los colores amarillo, azul, rojo y dorado. Amarillo, azul, rojo y dorado. Bien, ¿de cuánto va a ser esa resistencia? Entonces aquí decimos, primero tomamos los valores correspondientes a los dos primeros colores, amarillo y azul. Nos venimos para acá, amarillo vale 4 y azul vale 6. Entonces ya sabemos que los primeros elementos, los primeros dos colores, van a valer 46. Vamos a ver 46 qué. El tercer color es el rojo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces los dos primeros son amarillo y azul. El amarillo es 4 y el azul es 6. Tenemos, por lo tanto, 46 ohmios por el momento. A continuación, nos fijamos en el tercer color, el rojo. Entonces, si nos venimos acá, el rojo es el tercer número o la tercera franja. Si nosotros nos fijamos, el multiplicador es por 100. Es decir, que ese 46 simplemente le vamos a agregar dos ceros. O lo vamos a multiplicar por 100, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Pero simplemente le agregamos dos ceros. Entonces, a continuación nos fijamos en el tercer color, que es el rojo. El tercer color es el número de ceros que tenemos que añadir. Entonces, habrá que añadir dos ceros, es decir, multiplicar por 100. Entonces, si a este 46 le agregamos dos ceros, entonces simplemente va a quedar 4600. O lo mismo que se dice, 46 por 100, 4600 ohmios. Cuando nosotros ya sabemos que cuando supera el valor de 1000, pues es mejor llevarlo a kilo ohmios. Entonces 4600 ohmios simplemente se nos va a convertir en 4.6 kilo ohmios. Y lo digo, cuando el valor supera los 1000 ohmios es más correcto hablar de kilo ohmios. Ahora, vamos a analizar la cuarta franja. La cuarta franja es dorado. Es decir, que por último, el cuarto color nos indica la tolerancia del fabricante. Sabemos que dorado, si nos venimos aquí a la tablita, es una tolerancia de más o menos 5%. Lo que va a implicar es que el fabricante de la resistencia no nos puede garantizar el valor exacto, sea 4.6 kiloohmios, sino que hay un pequeño margen de error. Si el último color es dorado u oro, quiere decir que esa tolerancia es del 5%, es decir, que la resistencia puede tener un valor, de error del 5%. Entonces, por lo tanto, uno lo expresa así, inclusive si lo notan, está con
cómo se expresa pues el valor de resistencia final. ¿Sí? Pero en el sistema internacional este porcentaje realmente estaría aquí separado. ¿Sí? Y más o menos 5 no se le pone kiloohmios porque es un porcentaje, entonces por eso no puede ser 4.6 kiloohmios, más o menos 5 kiloohmios, porque dependerá del valor. Es decir, que este valor, por ejemplo, puede estar entre 4.37, voy a ponerlo acá, más abajito, el valor de la resistencia puede estar entre 4.37 kiloohmios, ¿sí? El valor real o final, 4.37 kiloohmios y 4.83. Entonces, el fabricante no nos puede asegurar realmente que esa resistencia valga 4.6 perfecto. Pero entonces puede estar en un rango entre 4.37 y 4.83, eso pues teniendo en cuenta el más o menos 5%. ¿Sí? ¿Estamos? Sino que uno pues en las aplicaciones pues no se fija mucho en la tolerancia, pues uno trabaja con lo que tiene. ¿Sí? Entonces pues uno solo le interesan realmente los 3 primeros valores. Vamos a ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, supongamos ahora una resistencia con los colores negro, naranja, dorado y plateado. Vamos a ver, entonces empecemos por los 2 primeros, por el negro y el naranja. Entonces, negro y naranja, entonces, vea pues, les dije que no podía tener negro y ahí me aparece el ejemplito con negro. Sí, voy a cambiar ese color negro por cualquier otro. Voy a poner azul. ¿Sí? Ese negro, aunque está en ese ejemplo, no se utiliza. Azul. Listo, entonces tenemos el azul. El azul es 6. El naranja es 3, por lo que tenemos 63 ohmios. El tercer color es dorado. Cuando el tercer color es dorado oro, tal vez se puede multiplicar, hay que dividir por 10. Entonces, 63 dividido 10 va a dar 6.3 ohmios. Por último, entonces se hace esto y listo. Les pido nuevamente disculpas, la idea es darles ejemplos, pero no solo numéricos. Esto era un ejemplo numérico, pero no es un ejemplo real. Entonces, no servía. Entonces, vamos ahora sí. Vamos a analizar entonces los 3 colores. Entonces, azul, naranja y dorado. ¿Sí? Entonces, azul va a valer 6, naranja va a valer 3, ¿sí? Y nos tiene que la tercera franja, es decir, el multiplicador, viene acá y es dorado. Entonces nos dice, uy, no, ya no le agregue ceros a la derecha, sino agréguele ceros a la izquierda, es decir, divida entre 10 para obtener el valor de esa resistencia. Vamos a ver. Entonces, azul vale 6, naranja vale 3, y ya tenemos 63 ohmios. Entonces, supongamos ahora una resistencia. Empezamos por los 2 primeros colores, el azul es 6 y el naranja 3, por lo tanto partimos de un valor de 63 ohmios. El tercer color es dorado. Cuando el tercer color es dorado, oro o plata, en vez de multiplicar hay que dividir. En este caso, dividir entre 10. ¿Sí? Se está viendo acá. Pues en este caso, el multiplicador es por 0.1. Usted divide entre 10 o multiplica por 0.1. Lo que usted desee. Entonces, como 63, lo dividimos entre 10. ¿Sí? Inclusive voy a hacerlo directamente con el valor de la tabla. No lo voy a dividir, sino que lo voy a multiplicar por un factor de 0.1 para que realmente todos me queden en términos de factores de multiplicación. Bien, entonces 63 multiplicado por 0.1
Es decir, simplemente agregamos un 0 o movemos la coma un 0 a la derecha, como lo quieran ver. Desde 63 pasaríamos o multiplicaríamos por 0.1, sería 6.3 ohmios, más o menos el 10%. Sí, en electrónica podemos trabajar con resistencias tanto muy grandes como muy pequeñas. Es muy inusual, realmente no es ni siquiera comercial, tener resistencias con decimales, ¿sí? No existen o no es comercial la resistencia de valores con decimales. Entonces, uno debe comprar la resistencia, la que le sigue, de forma comercial, ¿sí? Si lo llevamos hacia arriba, una resistencia sería de 7 ohmios. Posiblemente esta resistencia no sea comercial y se deba comprar una de 10 ohmios de forma comercial. ¿Entendido? Las resistencias con decimales realmente no existen. Entonces, realmente nosotros nunca vamos a encontrar esta resistencia con estos colores, ¿sí? Sin embargo, si lo hubiera, el análisis sigue siendo el mismo de acá. Pregunta sobre el uso del código de colores. ¿Lo conocían? ¿Ya lo habían visto? El semestre pasado lo vimos. Excelente. Y ya lo sabían manejar, ya saben si recuerdan las cifras y todo. O sea, pues vamos bien. No Entonces un profundizamos récord. mucho, profe. Bueno, El pues semestre entonces pasado. bueno, no hay problema, pero entonces un pequeño recorderis, pues ahí para esto. Sí, yo también les voy a dejar unos pequeños ejercicios de práctica, pero pues ya para la otra semana, no se incluyen en este taller que ya les había subido. Sí, finalmente tenemos lo que son los potenciómetros. Los potenciómetros o reostatos llaman algunos, son resistencias de valor variable. Sí, es decir, es una resistencia variable. Algunos potenciómetros tienen una palanca que podemos modificar su valor girándola. En otros, su valor se modifica haciendo girar la pieza dentro con destornillador, y hay otros que son unos potenciómetros deslizantes, ¿sí? Entonces simplemente son resistencias variables. Su símbolo es el mismo, la resistencia, pero esta vez con una flecha en el medio para indicar que son elementos variables, ¿sí? Los potenciómetros yo creo que ustedes ya los conocen, pues los genéricos son estos, y los de montaje superficial son estos de aquí al ladito. Estos se deben girar con un perillerito, con un destornilladorcito pequeño. Hay otros que son potenciómetros de precisión. Sí, los potenciómetros de precisión, llamados también trimmers. Estos trimmers son potenciómetros pequeñitos. ¿Qué es esto? Son estos azulitos pequeñitos, ¿sí? Que también se deben girar con un destornilladorcito, excepto que son de muchas vueltas, ¿sí? Por ejemplo, para uno llegar entre el valor mínimo y el máximo, toca darle bastantes vueltas porque su precisión es muy alta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros necesitemos elementos de valores más precisos, los trimmers son potenciómetros de precisión. Los trimmers son potenciómetros de precisión. Son potenciómetros de precisión. ¿Sí? Entonces ahí inclusive voy a ponerles también un dibujito del trimmer para que sepamos que también existen. Entonces, dependiendo la forma como usted lo gire, entonces va a tener que mientras de precisión. Entonces vamos a notar que mientras uno gira hacia un lugar, yo sé que todos de pronto han trabajado con este potenciómetro, el normal, mientras uno gira hacia un lado,
hay una resistencia a un lado que incrementa entre el pin del centro y el de la izquierda, puede aumentar, y mientras ese aumenta entre el pin del centro y el de la derecha, ese valor de resistencia va a disminuir. ¿Sí? Entonces, dependerá el tipo de conexión, pues hacia dónde gire, el valor del potenciómetro también variará, ¿sí? De forma negativa, o bueno, disminuyendo o aumentando. Muchachos, hasta aquí llegamos en la clase. Si tienen algunas preguntas, bien las pueden hacer. Si no, les deseo ya una buena semana. Recuerden, ya pueden hacer pues el taller de forma completa con lo que vimos hoy. Sí, y la otra semana hacemos unos ejercicios desde el código de colores. ¿Sí? Gracias, profe, que esté bien. ¿Preguntas? Bueno, muchachos, se cuidan. Que tengan feliz semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta Listo, luego, gracias, que estén profe. bien. Chao, que estén bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego.